Sí, Emilce, sí, consúltame. Em, el examen este que viene del 22 de junio, ¿ese va a ser similar a este o va a ser múltiple choice? ¿Cómo va a ser, profe? No lo pensé todavía, Emilce. No, no Ah, lo bueno, pensé. No, múltiple choice, no. No, 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 no. No, siempre los exámenes que armamos son para producir y elaborar, ¿sí? Eh, bueno. Así que no, 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 múltiple choice no, pero bueno, después cuando lo diseñe, cuando lo arme o tenga más o menos en mente cómo lo voy a diagramar, les digo, ¿sí? Les aviso. Sí, Eh, y siempre va a ser con defensa oral, profe, ¿no? También eso después, Emilce, cuando ya tenga toda la información, se los aviso. Bueno, Supongo que sí, supongo que van a tener que hacer la instancia de defensa oral del parcial, sí, supongo que sí. ah, bueno, Vamos, listo, profe. vamos entonces a arrancar con los artículos, ¿sí? El artículo del dolor y su impacto en la calidad de vida y estado de ánimo de pacientes hospitalizados. Bueno, está realizado en base a una investigación, ¿sí? De diferentes profesionales de la salud, que lo que hicieron fue observar cómo se deteriora la calidad de vida de estos pacientes que tienen cuadros que les ocasionan o les generan dolores crónicos, ¿sí? Eh, en determinadas patologías, ¿sí? Tenemos la presencia del dolor y los profesionales advierten que es diferente lo que sucede con el dolor agudo a el impacto y el deterioro de la calidad de vida que ellos pueden registrar en pacientes con dolor crónico, ¿sí? El dolor de alguna manera, lo que concluyen en esta investigación, en este estudio, el dolor crónico va de algún modo deteriorando, ¿sí? Al sujeto, ¿sí? A el paciente que transita por esto, ¿sí? Y lo que más observan como estado general, emocional en estos pacientes, es la presencia de estados depresivos, ¿sí? O sea, la tendencia a estados de tristeza, eh, de, eh, de angustia, ¿sí? De desánimo. Piensen que la depresión está siempre en relación a la falta de deseo, ¿sí? A la falta de motivación y por lo tanto a experimentar una sensación de desaliento y de, bueno, ¿para qué seguir o con qué sentido o cuál es el objetivo? ¿Sí? El paciente depresivo eh, tiene una visión negativa y de algún modo negra respecto de la realidad y respecto de la vida, ¿sí? Entonces es eh, muy complejo, ¿sí? El poder trabajar con el paciente para que pueda conectarse con lo vital, ¿no? Que esto un poco lo veíamos con Maglio el año pasado, cuando él en el escuchatorio eh, señala la importancia de el proyecto vital del paciente, ¿no? La importancia de ustedes como profesionales de la salud advirtiendo cuál es el proyecto vital del paciente, ¿no? Aquello que al paciente lo liga a la vida, lo liga al deseo y por lo tanto lo motiva a seguir adelante, ¿sí? Entonces, bueno, en este estudio, con respecto a pacientes hospitalizados con dolor crónico, lo que más se encuentran es esto, ¿sí? El estado depresivo, ¿sí? Y también aparecen situaciones de ansiedad, ¿sí? Ansiedad en relación a la incertidumbre, ¿sí? A, a el no saber por ahí cómo van a evolucionar, ¿sí? Esto genera tensión, nerviosismo, ansiedad en el sujeto, ¿sí? Y lo que concluyen los autores es la importancia de un abordaje interdisciplinario, ya que como también lo venimos viendo desde el año pasado, cuando vimos el tema de Braga y equipos, ¿sí? Y de los pacientes hospitalizados,
el estado de ánimo es fundamental, digamos, para su evolución positiva y su mejora, ¿sí? ¿Se acuerdan qué sucedía con un paciente depresivo? ¿Qué sucedía con un paciente que se instala en un estado depresivo? ¿Qué pasaba con ese paciente? Y se deja estar, profe, no le pone como ganas para si tiene la posibilidad de algún tratamiento o algo, es como que no le pone el empeño necesario para que eso pueda funcionar. Bien, muy bien, Emilce. Esto afecta la corresponsabilidad, ¿sí?, del paciente. Nosotros necesitamos que el paciente colabore en la mejora de su estado, ¿sí?, que ponga de su 50%, digamos, que esté predispuesto. Bueno, esto seguramente con un paciente depresivo se va a ver perturbado, ¿sí? Pero por otro lado, acuérdense que qué pasaba con el sistema inmune de los pacientes depresivos. Se va deteriorando. Exacto, exacto, exacto. ¿Alguien más quería decir algo sobre esto? Ah, no, escuchaba una voz por debajo y no. Bueno, el sistema inmune, exacto, ¿sí? Decíamos que el paciente depresivo también muestra fallas en su sistema inmune, ¿sí? También se encuentra por lo general inmunodeprimido, ¿sí? Por lo tanto, va a complicar esto su evolución positiva o su pronta recuperación, ¿sí? En este sentido, los autores, como les decía, señalan la importancia de un equipo interdisciplinario de salud. ¿Qué quiere decir un equipo interdisciplinario, chicos? ¿Qué mirada va a tener ese equipo? ¿Biomédica o biopsicosocial? Biomédica. ¿Biomédica, Alan? Interdisciplinario. No, biopsicosocial, profe. Mira todo en completo, en general, Muy bien. no solo biomédico. Exacto, sí, Emilce, Laura, sí. Biopsicosocial, acuérdense que es el abordaje que está siempre ligado, mejor dicho, el abordaje no. Biopsicosocial es la mirada, ¿sí? O la forma en la que se entiende al paciente, la salud y la enfermedad, que tienen que ver con la complejidad, ¿sí? Con el paradigma de la complejidad, del poder pensar al paciente como sujeto integral. Y por lo tanto el abordaje se lleva a cabo no desde una única disciplina, contemplando solamente el desajuste en lo orgánico o el desequilibrio patológico, sino también tomando en cuenta los otros factores, ¿sí? Los factores emocionales, ¿sí? Los factores sociales, ¿sí?, que van a intervenir en el cuadro del paciente, ¿sí? Sí. ¿Se acuerdan de eso, chicas? Sí, ¿se acuerdan? Bien, en relación a los planos, a tener en cuenta en el enfoque biopsicosocial, los autores resaltan la necesidad de contemplar el plano individual y colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque es importante situar el contexto del paciente, ¿sí? Si yo tengo un paciente con dolor crónico, ¿sí?, y un contexto sociocultural y económico deteriorado, ¿sí?, o de un sector vulnerable, ¿sí?, va a ser más difícil que pueda sobrellevar determinado por ahí, determinado tratamiento o determinada modalidad, ¿sí?, de herramientas que puedan posibilitar el atenuar ese dolor, ¿sí? Acá los autores proponen eso, ¿sí?, la búsqueda de herramientas para atenuar el dolor, ¿sí? Hoy en día hay hasta en el hospital de clínicas todo un sector que a los pacientes con cuadros de gravedad, ¿sí?, se les hace reflexología, se los acompaña desde la musicoterapia, ¿sí?, se les suministran diferentes herramientas como para que puedan transitar de otro modo el proceso de la enfermedad, ¿sí? ¿Estamos con esto, chicos, en relación al texto sobre el dolor? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda?
Yo llegué un poquito tarde, así que no sé qué temas estaría hablando, profe, pero más o menos entiendo. Estábamos diciendo, Laura, que el dolor y su impacto en la calidad de vida y estado de ánimo, o estado anímico, perdón, de pacientes hospitalizados es uno de los artículos que tomamos. Y lo que los autores observan es que principalmente aparecen estados depresivos acompañados de estas afecciones o de estas patologías que ocasionan dolor crónico, ¿sí? Y se ve perturbada la calidad de vida de estos pacientes, ¿sí? Ya que el dolor socava lo que tiene que ver con su conexión con el orden de lo vital, ¿sí? Aparece desánimo, aparece falta de deseo, por eso citábamos recién también a Maglio y la importancia de poder de algún modo identificar en estos pacientes alguna cuestión que los ligue a el orden del deseo, ¿no? Maglio identificaba el proyecto vital del paciente, ¿no? Aquello que le va a dar fuerzas o lo va a motivar tanto en la salud como en la enfermedad, ¿no? Aquellas cuestiones que dan sentido a su existencia, ¿no? Que pueda el paciente aferrarse a esto, ¿no? ¿Se entiende esto, chicos? Profe, le hago una consulta. Sí, Emilce. Cuando usted habla de lo colectivo, lo último que habló, ¿a qué hace referencia? ¿Al entorno del paciente o con lo que tiene que ver médicamente? No. Cuando los autores señalan la importancia del contexto, es el contexto del paciente, ¿sí? El contexto del paciente y los lazos sociales, su grupo de pertenencia, y también dentro del contexto del paciente, esto que les decía recién, ¿sí? Los atravesamientos socioeconómicos, culturales, que van a dar un mayor acceso o no, ¿sí? A los recursos de salud como para poder superar o sobrellevar mejor esta patología que genera dolor crónico, ¿sí? Sí. ¿Se entiende, Milce? Sí, sería, hacen como un total, o sea, un conteo de lo general en la vida del paciente, todo lo que tiene que ver con su entorno y todo eso, que es lo que le hace mal al paciente. ¿A eso hace referencia usted? No, lo que le hace mal no, siempre el grupo de pertenencia, Emilce, es a quien se recurre porque es el que va a dar apoyo social y apoyo emocional al paciente, ¿sí? El grupo de pertenencia, los familiares, ¿sí? Son el grupo de lazos afectivos, van a contener y van a acompañar el tránsito del paciente en el hospital. Al contrario, necesitamos tener a la familia o el grupo de pertenencia del paciente como aliados, ¿sí? Lo que puede llegar a perturbar es lo que les decía recién en lo macro, los atravesamientos económicos, sociales, si el paciente pertenece a algún sector vulnerable, no va a tener la misma posibilidad por ahí de sostener todo un tratamiento prolongado para atenuar su dolor o de contar con ¿sí? Con un montón de por ahí de suministros o de cuestiones que necesita para transitar de mejor modo su enfermedad, ¿sí? Sí, ahora entendí, profe. ¿Entiende? Sí. ¿Sí? ¿Hay preguntas, dudas con esto, chicos? ¿No? No, profe. Bien, entonces, en el segundo texto, características psicológicas de los pacientes con larga estancia hospitalaria y propuesta de protocolo para su manejo, tienen que los autores identifican como emociones frecuentes en los pacientes como respuesta a la hospitalización. Esto es importante diferenciarlo, ¿sí, chicos? Todos los pacientes tienen sus rasgos de personalidad, ¿sí? Su configuración subjetiva, digamos, constituida. Ahora, lo que estos autores estudian es qué sucede o qué manifestaciones psicológicas se pueden apreciar a partir de la situación particular de la hospitalización, ¿sí? O sea, qué emociones aparecen como respuesta
a esta situación, que es una situación de alto estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es una cosa, digamos, fácil, ¿sí? El tener que aceptar o asumir que se va a quedar hospitalizado, ¿sí? Y más cuando esa estadía se prolonga, ¿sí? Por eso lo que estudian es lo que sucede con pacientes de larga estancia hospitalaria, ¿sí? Y sobre todo ellos estudian en grupos de pacientes, dicen del sector de quemados, pacientes quemados, cuya rehabilitación, si las quemaduras son complejas, los llevan a estar un tiempo muy prolongado en el hospital, y también pacientes en situación de aislamiento, ¿sí? Pacientes que tengan algún tipo de patología que requiera del aislamiento. Entonces, bueno, estos son los grupos de pacientes sobre los cuales investigan, ¿sí? Este equipo de profesionales, ¿sí? Y lo que observan es, como les decía, el estrés, ¿sí? Como primera respuesta al estar hospitalizado, hospitalizados, no solamente el estrés del paciente, sino el estrés que esto genera en el grupo de apoyo del paciente, en esto que hablábamos recién con Emilce, que lo preguntaba, ¿no? El grupo de pertenencia del paciente, la familia, también de algún modo responde desde un lugar de estrés, ¿sí? O sea, es algo, tener a un familiar cercano, ¿sí? Hospitalizado, es algo que conmueve o que genera, ¿sí? Una situación de estrés. Y luego ubican las emociones frecuentemente encontradas en estos pacientes, ¿sí? Encuentran depresión, ¿sí? La depresión con manifestaciones como puede ser el desánimo, ¿sí? El desgano, la fatiga crónica, angustia, tristeza, ¿sí? Como les decía antes, todo esto en respuesta a la hospitalización, ¿sí? No sería algo del orden de lo patológico ni algo que el paciente porta porque ya tiene un rasgo de personalidad depresivo, ¿sí? Sino que esto es como reacción o como respuesta a la situación vital que le toca transitar, ¿sí? Algunos responden con un estado de ánimo depresivo, ¿sí? Y en esta cuestión depresiva tenemos que contemplar, o ellos señalan, que el paciente de algún modo percibe o experimenta la situación de hospitalización como amenaza, ¿sí? Como pérdida o como amenaza. De algún modo, por eso les digo que no tiene que ver con lo patológico, sino como una reacción o respuesta, porque de algún modo la pérdida es real. El paciente, al ser hospitalizado, pierde sus rutinas habituales, pierde el contacto con su casa, con los roles o las actividades que desarrollaba, ¿sí? Si trabajaba, si estudiaba, las actividades, ¿sí? Que desarrollaba en su vida cotidiana, todo esto se pierde, transitoriamente, pero se pierde. Por lo tanto, esa sensación de pérdida tiene un punto de verdad, ¿sí? Hay una cuestión de pérdida que hay que tramitar. La otra emoción recurrente es la ansiedad. La ansiedad, en tanto, se genera temor, nerviosismo, incertidumbre por el desconocimiento muchas veces, ¿sí? Del paciente respecto de lo que se le va a practicar, de la cirugía o de la intervención que se le va a realizar, o de las pruebas de diagnóstico, ¿sí? Que se le van a suministrar. Entonces todo esto genera un estado de ansiedad, de nerviosismo, ¿sí? En el paciente, que es frecuente, ¿sí? Es frecuente de observar. ¿Qué pasaba con la comunicación de información asistencial, chicos? ¿Cómo podíamos hacer nosotros para que ceda esa ansiedad en el paciente? ¿Se acuerdan? ¿Cómo podemos hacer qué?
para que se reduzca la ansiedad en el paciente, Alan, ¿qué podíamos hacer cuando brindábamos comunicación sobre información asistencial? Intentar contenerlo del lado emocional. Contenerlo, y cuando brindamos la información, explicar, ¿sí? Cuando brindamos la información acerca de algún procedimiento, ¿sí? De algún estudio que se le vaya a suministrar, ¿sí? Es necesario explicar. A veces, si no podemos hacerlo de modo efectivo mediante el lenguaje verbal, se puede utilizar un gráfico, ¿sí? Para que el paciente pueda comprender, digamos, qué es lo que se le va a suministrar o qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Muchas veces los médicos arman hasta, los médicos, los enfermeros arman hasta gráficos, ¿sí? Para que sean comprensibles para el paciente, ¿sí? Para poder precisarle, digamos, qué es lo que se va a hacer o en qué va a consistir la cirugía a la cual se lo va a someter, ¿sí? O la prueba de diagnóstico para qué es, ¿sí? El poder siempre explicarle, informarle esto. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas, chicos? No. ¿No? Todo lo que yo pueda anticiparle al paciente y ponerlo en palabras lo va a tranquilizar, ¿sí? Si yo, como pasaba con el caso número 1 que tenían en la evaluación, no le brindo explicación o no le doy respuesta al paciente, además le estoy negando los derechos legales y psicológicos que tiene a saber acerca de su estado, ¿sí? Y acerca de las prácticas que se le van a realizar o de los tratamientos que se le vayan a suministrar. Tenemos entonces la ansiedad como otro de los otras de las frecuentes manifestaciones emocionales en los pacientes. Y después, en cuanto a los comportamientos, ¿sí? Encontrados en los pacientes hospitalizados por periodos prolongados, los profesionales que llevan a cabo el estudio también detectan cuestiones de represión en tanto mecanismo de defensa, ¿sí? Mecanismo de defensa inconsciente. Los pacientes no lo hacen a propósito, ni se proponen, ¿sí? Reprimir sus emociones, pero lo que ubican los profesionales de la salud que investigan a estos pacientes es que tenemos represión, por lo general, de las emociones. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes van a presentar dificultad al momento de exteriorizar sus emociones, ¿sí? Al momento de poder efectuar una expresión emocional abierta, esto lo vamos a ver perturbado, ¿sí? Va a haber represión de las emociones, y por lo general no van a tener facilidad para poder exteriorizar o para poder manifestar lo que están sintiendo, ¿sí? Entonces, aparece la cuestión de la represión, ¿sí? Y la otra cuestión que también identifican es la regresión. La regresión también es un mecanismo de defensa inconsciente, y lo que hace es llevar al sujeto, ¿sí? A sentirse dependiente, ¿sí? Y a sentirse de algún modo impedido de llevar a cabo, ¿sí? Determinadas actividades o determinadas rutinas mínimas, y volverse dependiente, ¿sí? Por eso regresión es como si regresase a un estado, ¿sí? Infantil, o ¿sí? De necesidad permanente de un otro que lo asista y que realice por él, ¿sí? La regresión también, en algunos casos con pacientes de extrema gravedad, está la regresión también por la imposibilidad, ¿no?
cada vez las limitaciones son mayores, ¿sí? Pero en otros pacientes sin tanta gravedad está la regresión por esta cuestión de dependencia, empiezan a sentirse dependientes de un otro y cada vez más imposibilitados o más con menor autonomía en cuanto al poder obrar o al poder realizar, ¿sí? Pero no es una, no es, digamos, que están dependientes de indirectamente ahí. ¿Cómo indirectamente, Alan? Pregúntame, Claro, pregúntame. en realidad, o sea, por cuestiones de salud o de patología que puedan llegar a surgir, en realidad la dependencia no corre, digamos, por el paciente. O sea, es obligatoria casi. ¿Cómo la pensás? ¿Cómo la pensás? Porque en realidad, Alan, lo que hacemos es respetar la autonomía del paciente, ¿sí? Y tratar de que en todos aquellos aspectos en los cuales él pueda valerse por sí mismo, que pueda fortalecerse en esos aspectos, ¿sí? Si estamos en un caso de alguien que está en extrema gravedad y la dependencia va a ser inexorable, eso sí, ¿sí? ¿A eso te referís vos, Alan? Claro, o sea, que hay algunos aspectos, o sea, en los cuales, o sea, es inevitable. En algunos casos sí. Si ustedes tienen un paciente en terapia intermedia o en recuperación, lo que se intenta es que siempre él pueda empezar a sentir, porque además esto permite que se fortalezca su autoestima y que un montón de cuestiones de lo emocional evolucionen positivamente, tienen que empezar él a valerse siempre por sí mismo y respetarse siempre su autonomía y su poder obrar, decidir, ¿sí? Esa es una cuestión central, ¿sí? Además de que están, también después lo van a ver en la bioética, como derecho, ¿sí? El derecho a la autonomía del paciente, ¿sí? Desde lo legal también. Sí, bueno, ahí también depende mucho del estado emocional y de la contención familiar que tenga. Porque más allá de la contención que yo le pueda brindar como profesional, o sea, depende también mucho de si tiene familia, si no tiene familia, si está contenido, si vienen a visitarlo, si no. Sí, por supuesto, sí, por supuesto que depende, por eso decíamos antes, y ahora cuando veamos cómo concluyen estos últimos autores, también hacen hincapié en el abordaje interdisciplinario desde lo biopsicosocial, y ahí por supuesto nosotros tenemos que tener como aliados al grupo familiar, a los amigos, a aquellos afectos cercanos del paciente. Sí. Nos quedan 10 minutos, se va a cortar, chicos, en 10 minutos cuando se corte volvemos a ingresar, pero bueno, mientras tanto continuamos, ¿sí? Me está avisando la computadora. Siempre se entra igual, ¿no? Con la misma contraseña y todo, ¿no? Igual, Alan, siempre es lo mismo, siempre es la misma. Okay. La otra cuestión que encuentran, que también tiene que ver con un mecanismo de defensa inconsciente que encuentran los autores, es la tendencia a la negación, ¿sí? La tendencia a la negación, esto ustedes lo tenían en técnicas de comunicación para profesionales de enfermería, en el libro, también lo tenían, ¿sí? Lo que pasa que ahí lo que los autores observaban era que había algunos pacientes que tendían a la negación, ¿sí? A evitar, digamos, saber acerca de su cuadro, a evitar comprender o aceptar su situación, ¿sí? Entonces tendían a la negación y no querían saber o no querían aceptar, y otros que al contrario se mostraban como pacientes sensibilizados con su situación y preguntaban en detalle sobre su afección, sobre la evolución, sobre todo lo que estaba en relación a su enfermedad, ¿sí? En este caso estos autores no, lo que ven como que prevalece en estos pacientes de larga estadía hospitalaria es la negación, ¿sí? Negar la situación, ¿sí? Evitar de algún modo confrontarse con la angustia
de la situación y con la realidad que les toca transitar y negarla, ¿sí? Esto también, insisto, es un mecanismo de defensa inconsciente, no es algo que los pacientes busquen o hagan a propósito, ¿sí? Es como una respuesta defensiva que surge en ellos ante la imposibilidad de tramitar la angustia, el dolor, ¿sí? Que produce emocionalmente, el impacto que produce emocionalmente esta situación, ¿sí? Entonces esto es lo que ubican como que prevalecen estos pacientes en esta situación de prolongada hospitalización, los autores de esta investigación, ¿sí? Y lo que ellos plantean, que se hace fundamental, es que pueda haber estrategias de afrontamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan identificarse herramientas, ¿sí? Que les posibiliten a los pacientes enfrentarse a la situación que les toca y hacerlo del mejor modo posible. O sea, tener o lograr una reevaluación positiva, llaman los autores. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan tener una mirada resiliente de alguna forma, ¿sí? Pudiendo leer la situación como una situación vital difícil, ¿sí? O que les ocasiona determinado desequilibrio, determinado monto de angustia y de tristeza, ¿sí? Pero que van a enfrentar, ¿sí? Como situación, ¿sí? A la que no no se van a dar por vencidos ante la situación, sino que van a capitalizar esta experiencia y sacarán de algún modo herramientas para superarla, ¿sí? Entonces, esto es lo que los autores llaman estrategias de afrontamiento, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer esto? Dicen ellos, o sea, o de qué modo se puede fortalecer al paciente en las estrategias de afrontamiento, o sea, que esté más preparado o mejor preparado para hacer frente a esta situación vital de estrés que le toca atravesar, sobre todo dicen con la búsqueda del apoyo social, ¿sí? O sea, esto, el apoyo que decíamos del grupo familiar, ¿sí? O de aquellas personas significativas del entorno del paciente que vayan a brindarle la contención y el acompañamiento para que logre la superación de esto y pueda estar y sentirse acompañado, ¿sí? Sentir que no la está remando solo, sino que tiene a su grupo de apoyo cerca, ¿sí? Y por otro lado, lo que plantean los autores es que dentro del mismo hospital, en este plan de acción general, ustedes tienen un cuadro, chicos, en la última página del documento de la investigación, tienen un cuadro donde los autores desarrollan este plan de acción, este protocolo que ellos proponen, y tienen la socialización de informes semanales sobre el estado de salud del paciente, presentación de los demás pacientes que se encuentren en la unidad, o sea que pueda generarse el lazo social, ¿sí? Y que los pacientes puedan entablar intercambios con los otros pacientes internados en la misma unidad, actividades de entretenimiento. Acá tienen actividades recreativas, ¿sí? Que pueden suministrarse a estos pacientes y que también son de ayuda, como les decía antes, por eso les citaba a Maglio, ¿no? Con esto de recuperar o poder identificar el proyecto vital del paciente y que los pacientes se encuentren conectados con cuestiones que los liguen a lo vital, ¿sí? A la motivación, al entusiasmo,
En este caso proponen actividades entonces de entretenimiento, ¿sí? Hay pacientes que leen, pacientes que, nada, que les gusta y ya están en una unidad en la que se puede escuchar música, escuchan música, ¿sí? Pueden llevar a cabo diferentes actividades de entretenimiento o recreativas, ¿sí? Que faciliten la estadía en el hospital y el transitar esta situación particular, ¿sí? Y lo otro que les dice es ejercicios que estimulen la comunicación asertiva, ¿sí? En este caso, ustedes tienen que responder a las expresiones emocionales del paciente, ¿sí? Eso ya lo veíamos también en técnicas de comunicación para profesionales de enfermería, en el libro, ¿no? La comunicación asertiva, aquella que es la adecuada de parte de ustedes, y esta misma comunicación asertiva, al brindarle seguridad y confianza al paciente, propicia que el paciente con ustedes pueda llevar a cabo esto que decíamos antes, que se ve por momentos perturbado en algunos pacientes. Bueno, lo ideal es que el paciente no reprima sus emociones, sus fantasías, sus pensamientos, sino que pueda exteriorizarlos, ¿sí? Que pueda ponerlos en palabras, ¿sí? Esto atenúa la carga psíquica del paciente y favorece a su recuperación y evolución positiva. Entonces, en ese caso, la comunicación asertiva por parte de ustedes, más allá del apoyo de su grupo de pertenencia, de su grupo familiar, es fundamental, ¿sí? ¿Tienen preguntas con esto, chicos? ¿Preguntas, dudas? No, profe, yo por lo menos no. No es demasiado complejo, igual voy a armar un Power, ¿sí? Pero no es demasiado complejo. Me parece que, bueno, que es importante entender en este texto lo que les decía, lo que se sugiere como protocolo, ¿sí? Para el tratamiento, como para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de tener